Esto es Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Gracias por acompañarnos este Círculo de Poder donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en la línea telefónica la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado y obviamente diputada de la 54ª legislatura, Rosalina Massari. ¿Cómo estás, diputada? Gracias como siempre por tomar la llamada. Al contrario, Rolando, muy agradecida yo por darme la oportunidad de estar ante tu importante auditorio. Te agradezco muchísimo. Oye, diputada, pues bueno, el tema que es en este momento agenda del Estado es, sabemos, presupuesto después de 40 días más o menos de atraso, pero bueno, a final de cuentas el reloj legislativo no puede parar la vida y la dinámica de un Estado. Afortunadamente se logra, creo que de manera unánime. Yo creo que más de un año llevaba que no veía una votación así en ese sentido, pero afortunadamente ya es un buen mensaje, porque además en la política dicen que la percepción es realidad y a final de cuentas el mensaje es importante, certidumbre de las reglas de juego, de la aplicación del presupuesto, que no es un tema menor, y que ya se puede empezar a trabajar y ya se pueden abocar sobre todo el gobierno del Estado y los municipales pues a trabajar. ¿Cuál es tu punto de vista? Estoy totalmente de acuerdo con tu percepción. La ciudadanía lo que espera es un resultado y eso es lo que vimos. Hubo un presupuesto que fue aprobado por unanimidad, resultado de una tarea exhaustiva por parte de quienes integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Es un instrumento muy importante porque marcan las normas que van determinando los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos, pero además que es un presupuesto con un rostro eminentemente social. Y eso es algo que sí quiero resaltar porque tuvimos muchísimos logros. El presupuesto de egresos, cuando lo presentó el 1 de octubre el gobierno del Estado, que viene siendo pues de alguna manera la presentación del paquete económico que consiste en miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal 2020, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, que es del que estamos hablando. Bueno, desde ahí se empieza a hacer un fuerte análisis y del proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo hubo muchísimas modificaciones porque así lo acordamos las y los diputados, ¿no? Te puedo resaltar la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la SAF, que es una entidad importante porque es quien va revisando y fiscalizando la cuenta pública, cómo se ejercen los recursos, y nos mandan aquí al Congreso un informe de resultados. Pero te quiero comentar en mi experiencia que desde que tomé protesta como presidenta de la Comisión de Hacienda en el 2018, los informes de resultados que llegaban a la comisión era que todo estaba bien, o sea, no había sanciones administrativas, resarcitorias, no había nada. Entonces, dotamos de 15 millones de pesos más al ESAF para tener un presupuesto final de 33.500.000 que le permita contratar auditores, personal calificado y sobre todo ir terminando con esa opacidad y esa corrupción que lacera al estado de Morelos. En la Secretaría, por ejemplo, de Desarrollo Agropecuario, en gasto capital, tuvimos que darle al proyecto que presentó el Ejecutivo 50 millones de pesos más, porque había un decremento muy significativo y el campo es importante. Sí, claro. En este estado, ¿no? El Instituto de la Mujer, por supuesto, ante tanta violencia intrafamiliar, hay muchas mujeres que recurren al instituto para recibir apoyos de todo tipo, ¿no? Refugios. Ahora hay un logro que es una casa de transición con un capital, si tú quieres, semilla de 1 millón de pesos, pero es un estado que va a la vanguardia para que cuando salen las mujeres violentadas de esos refugios puedan ir a esa casa de transición a poder también recuperarse y estar en condiciones de integrarse a la sociedad, ¿no? A través de proyectos, programas que les sean ahí dados y también capacitados. Por supuesto, algo bien importante es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que tenía años que no se le aumentaba el presupuesto. Muchísimo tiempo. Ahora recibió, sí, tienen una carga de trabajo impresionante, ¿no? Se le aumentó con 3.500.000 pesos, pero además quiero destacar en el rubro de la salud, porque hay muchos. Hay incrementos que vale la pena decírtelos, no sé si haya el tiempo para poder decírtelos todos, pero en el área de la salud
etiquetamos o aumentamos también 10 millones de pesos más al programa de sustitución renal crónica por insuficiencia renal terminal. Recordemos que estamos en un estado y en un país donde hay mucha diabetes, se dañan los riñones y mucha gente padece de insuficiencia renal y no tiene los recursos porque es cara la hemodiálisis y la diálisis, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que resaltar, que va en beneficio de los enfermos y de todas las familias que tienen familiares que tienen este padecimiento y a veces no tienen los recursos para poder curarlos. Y otra noticia también, el Hospital del Niño Morelense, un hospital que atiende a toda la niñez enferma del estado y también, hay que decirlo, del estado de Guerrero. Vienen muchos niños muy pobres a atenderse en ese hospital. Entonces aprobamos 10 millones de pesos para dar un total de 240 millones 102 mil, y eso significa que vamos a tener en ese hospital más insumos, medicamentos, que va en beneficio de la salud de los niños. En el tema también de salud, destacar que etiquetamos dentro del presupuesto de este ramo un programa para el dengue, zika y chikungunya, que es algo que alarma muchísimo porque inclusive se han perdido vidas, sí, claro, por este tipo de padecimientos. Y en educación, pues la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pasa de 670 millones de pesos que ya tiene en un decreto, nosotros aumentamos 30 millones de pesos más, entonces queda con 700 millones que le va a servir para poder enfrentar pues los problemas tan fuertes que tiene, aun cuando pues de la federación le llega el mayor de los recursos, pero nosotros los diputados con nuestra casa máxima de estudios logramos y le cumplimos también la petición que nos hizo el señor rector. Para la Universidad Politécnica del Estado de Morelos tenían un fuerte problema con una biblioteca que está en obra negra y que con el terremoto del 2018 pues quedó muy dañada y se habían estado haciendo las gestiones hasta ahorita que se logra ese recurso para que puedan esos 3,000 jóvenes estar en posibilidades de tener una digna biblioteca. En el programa de equipamiento escolar pues se aumentó 4,500,000 pesos. Esto va para educación básica, que también es sumamente importante. En el caso del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que es lo que conocemos como el INPEPAC, tiene un incremento de 5 millones de pesos porque en este ejercicio 2020, a partir del mes de septiembre y octubre, pues ya se inicia prácticamente el proceso electoral, ¿no? En cuanto a la erradicación de cuotas escolares, va etiquetado 20 millones de pesos, y el apoyo a deportistas que es tan importante y que muchos de ellos se quejan de que pues cuando los invitan a ciertas competencias pues no tienen el recurso para poder trasladarse. Ahora se etiquetó dentro del presupuesto 4 millones de pesos. Oye, diputada, para los, por favor, ¿sí? Yo sé que hay muchos temas, pero quisiera preguntarte directamente. Se habló de la aprobación y el letargo para la aprobación precisamente de este presupuesto, que está buscando un presupuesto social en el cual se trataba de atender en la medida de lo posible, porque queda claro que nunca va a alcanzar el dinero para todo, pues todos los aspectos sociales y algunos temas de agenda, incluso de los diputados. A título personal, ¿consideras que estás satisfecha con este presupuesto? ¿Consideras que se va a aplicar de manera responsable? Yo sí estoy satisfecha con este presupuesto. Fue un ejercicio democrático de las y los 20 diputados de este Congreso. Hubo muchos días para poder analizar, para poder cambiar de cómo venía la propuesta original, porque eso también es importante que la ciudadanía lo sepa. En cuanto a la revisión, pues de eso nos encargaremos nosotros para que se ejecute como debe de ser, porque necesitamos ir abatiendo la opacidad, la corrupción y siempre estar velando por el buen manejo de los recursos. Yo creo que, como tú dices, se detuvo el reloj parlamentario, pero pudimos llegar a los consensos. Hay ese voto de la confianza para que este paquete económico se pueda ejercer como debe de ser y que quien gane
pues sea la ciudadanía del estado de Morelos y que ganen los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, porque si ellos hacen una buena función o hacemos una buena función, pues gana la sociedad a quienes nosotros presentamos. Por eso yo creo que es un gran avance, y que como hubo muchos cambios también, por ejemplo la alerta sísmica, no teníamos ninguna alerta sísmica, es un programa que va a ir por etapas, sí, pero claro, se etiquetaron 12 millones de pesos, ya estamos en un estado donde de repente pues ya puede temblar, ¿no? Sí, claro. Entonces todo eso, digo, hay que decirlo, nos llevó tiempo, nos llevó análisis, pero además se cumplieron todas y cada una de las etapas del proceso legislativo, está legalmente bien sustentado por unanimidad, y me da mucho gusto porque la gente lo merece. La gente ya no quiere denostaciones, diatribas, pleitos, insultos entre nosotros. Quiere que le apostemos a que le vaya bien al estado de Morelos, porque si le va bien al estado, pues nos va bien a todos. Oye, diputada, como ciudadanos. Sí, claro. Hay un tema que no quiero dejar pasar de largo, porque va a dar mucho que hablar realmente. Dentro de esta polémica que se dio al interior del Congreso para la conformación y la aprobación del presupuesto, era la ley de egresos de los municipios. Los presidentes municipales han metido muchísima fuerza en el asunto. Querían, de alguna manera, pues estaban promoviendo el aumento de impuestos cuando les generan un boquete a nivel federal, se da un fallo en contra del famoso impuesto adicional del 25%, y entonces ellos a toda costa buscaron, argumentando que no podían hacer frente a todos los rezagos que se iban a dar con la sociedad, estaban buscando el aumento de impuestos. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Cuál es la realidad? Porque al final de cuentas, pues el boquete ahí existe, pero también el generar en este momento los impuestos, pues creo que ni siquiera es viable y es factible en este momento. ¿Cuál es la realidad en este punto? Porque va a dar mucho que hablar. Sí, y muchas gracias por hacerme esta pregunta para poder dejar dos cosas bien en claro. El impuesto adicional que se cobraba, pues la Suprema Corte lo declara inconstitucional. Sí. Ante esa situación, los alcaldes se acercaron aquí al Congreso, a la Comisión de Hacienda, buscando aumentar impuestos y aumentar las cuotas de los derechos. De los impuestos, desde un principio se les dijo que no, como era el impuesto predial, el impuesto al traslado de dominio, y se hicieron por parte de la Comisión de Hacienda 36 dictámenes de leyes de ingresos 2020 sin ningún aumento de impuestos ni impuestos nuevos. Okay. Posteriormente ellos se manifestaron y le pidieron al Congreso que debido a que el impuesto adicional ya no lo iban a poder cobrar y que lo toman ellos como ingreso propio, sí, entonces que había que ayudarles. Ahora, aquí sí quiero encorchetar algo. Ese impuesto adicional, el 15% iba a educación, el 5% iba a la universidad, pero no le enteraban a la universidad ese 5% que venían recaudando los alcaldes. Okay. El otro 2.5% era para el equipamiento a los bomberos, y si tú te das cuenta, no apoyan, nunca apoyaron al cuerpo de bomberos. Entonces, como lo veían como ingresos propios, entendemos que pusieron una preocupación muy muy fuerte, y vienen ellos y proponen, y algunos diputados sí aceptaron, de que pudiera haber un incremento en las cuotas de los derechos. ¿Qué son los derechos? Los derechos son contribuciones que están establecidas en la ley, que por el uso o aprovechamiento, obviamente, del dominio público. Para que sea más entendible, es las contribuciones que pagan los ciudadanos por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Okay. ¿Cuáles son? El registro civil, el de mercados, de licencias de construcción, licencias de funcionamiento comercial, de panteones, servicios de recolección de basura y certificación de documentos públicos o privados. Entonces, cuando ellos acuerdan que se incremente el 15% en los derechos, como presidenta de la Comisión de Hacienda, volvimos a rehacer 32 iniciativas de leyes de ingreso. ¿Y por qué te digo 32? Porque hay 4 municipios que sí quiero destacar, que de hecho se les aprobaron el día de ayer por unanimidad de 13 votos, sus leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2020, que es Azochapan, Tetela del Volcán,
Temuac y Tlaltizapán, porque esos alcaldes no pidieron aumento en las cuotas de los derechos, y como los demás sí, entonces se sometió a consideración del Pleno. Somos 20 diputadas y diputados. 3 diputados de los 13 que estuvimos el día de ayer, porque hubo 6 diputadas que no se presentaron, sus razones tendrán. Sí. De esos 3, desde un principio les dijimos a los alcaldes que no íbamos a ir con el aumento ni de impuestos, ni de derechos, ni nada. Okay. O sea, definitivamente, ellos ya lo sabían, así que no es una sorpresa. Y como estuvimos 13 diputados, 10 diputados votaron a favor y 3 diputados votamos en contra, como es la diputada Dalila Morales Sandoval, el diputado Marcos Zapotitla Becerro y la de La Voz, que soy coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI. También voté en contra. Por eso es que se desecharon las leyes de ingresos, quedan las del 2019 y se desechan porque no tuvieron los votos para la mayoría calificada. Pero cuando se habló con los alcaldes, ellos dijeron que como sabían que 3 diputados no íbamos en el sentido que era su petición, no la comparto, pero la respeto, tampoco la estoy criticando, ¿no? O sea, yo no voy con eso. Sí, por supuesto. Y ellos dijeron que iban a buscar a otros votos, otras diputadas, para que se pudiera complementar los votos y ellos pudieran tener ya sus leyes de ingresos como las querían para el 2020. Al no encontrar el consenso, obviamente se desechan esas iniciativas de leyes de ingresos que había trabajado ya la Comisión de Hacienda, pero ellos no se quedan desprotegidos, porque ellos se quedan con una ley de ingresos que ya tienen aprobadas del ejercicio fiscal del año pasado, del 2019, con la salvedad, y es importante decirlo, que no van a poder cobrar ese 25% del impuesto adicional porque es inconstitucional y porque además nosotros ya votamos en el Pleno reforma a la Ley General de Hacienda Municipal, que tiene que ver con la derogación al impuesto adicional. Así que no van a poder cobrar ese 25 que venían cobrando, pero todo lo demás pues será igual. Entonces seamos claros, no se aprobó por parte del Congreso ningún impuesto adicional, ni mucho menos. No, ninguno. O sea, las leyes quedan sin aumento de impuestos, sin aumento de derechos, o sea, en pocas palabras quedan beneficiando a la sociedad, y ahora por los derechos la sociedad va a pagar menos, mucho menos de lo que venía pagando en el propio 2019, en el 2018. Creo que quien gana aquí pues también es el ciudadano y los alcaldes, porque al final del día ellos tendrán que trabajar y tendrán que tener también políticas de austeridad y tendrán que hacer un buen manejo de los recursos para que pueda alcanzarles y se puedan generar pues ahora sí que lo que se requiere para darle servicio a la ciudadanía, recordando que vienen mucho más recursos a nivel federal. O sea, en este presupuesto la Federación les otorgó mucho más millones de pesos, tienen por ejemplo 309 millones de pesos para libre disposición, okay. Claro, prorrateado entre los 36 municipios, sí, y otros más que vienen etiquetados, y vienen más recursos para el FAERE, que traen un total muy muy importante de aumentos, y que eso les va a permitir pues trabajar y hacer obra pública y hacer todo lo que hace un ayuntamiento, porque no se les castigó, al contrario, se les ayudó para que tuvieran sus leyes de ingresos, pero si en el Pleno ya no pasaron, eso es una cuestión en donde también se tiene que respetar la postura de todos y cada uno de los diputados, los consensos, los disensos, y que alcancen los votos para poder pasar también estas leyes de ingresos. Se trabajó con ellos, y no es algo personal, es algo que se viene trabajando de esa manera y que en su momento se tomó la decisión por cada uno de los diputados. Oye, diputada, comentaba que el reloj legislativo, o en el imaginario colectivo del Congreso, pues había tenido el tiempo, pero en el Estado ha ido caminando. En ese sentido de ideas, bueno, la
cuarta legislatura entra con una gran estafeta de mucha expectativa por parte de la sociedad, entendiendo la lacerante legislatura pasada que se fue y todas las iniciativas que hizo en contra de los morelenses. Y mi pregunta viene en el sentido de ¿a dónde debe transitar en este momento ya el Congreso, la 54ª legislatura, para volverse un órgano de representatividad? El tema del presupuesto es importantísimo que se haya aprobado, pero por ejemplo ya no se presentaron para el otro tema otras 6 diputadas, y hay muchas iniciativas, y parece el día de hoy, o por lo menos la percepción de la gran parte de la sociedad, es que el único en este momento ya prioridad para el Congreso es la futura propuesta de una reforma político-electoral, que más bien generaría condiciones para que los partidos políticos pudieran competir, y parece que ya en el tema social, aparte del tema ya del presupuesto, pues está vacío. ¿Cómo lo ves y hacia dónde debe transitar este Congreso? Este Congreso debe transitar hacia el acuerdo, siempre privilegiando el diálogo, cero confrontación. En el debate sí, por supuesto se debe debatir los grandes temas, pero no tomárselos personal, y además conscientes de que es un Estado que demanda a todos los que tenemos un cargo de elección y quienes son servidores públicos tener un gran espíritu de servicio y tener conciencia que si estamos en contra de todo y a favor de nada, este Estado no va a avanzar. Por eso creo que el hecho de haber votado ya una ley de ingresos y un presupuesto de egresos por unanimidad es una señal de que estamos dando pues una confianza en base al trabajo que nosotros mismos hicimos aquí dentro del propio Congreso, dentro de la propia Comisión de Hacienda, para que haya un futuro mejor para los morelenses y que cada poder cumpla su función, ¿no?, de representatividad, otros ejerciendo el recurso público, y que se haga con transparencia, que se apegue a toda la normatividad que se establece, ¿no? Porque hoy por hoy pues nosotros también tenemos que ser garantes de que esos recursos se ejerzan, que se aprueben, y yo espero por el bien de Morelos que el Congreso, que las diputadas y los diputados podamos estar cada día más conscientes de la responsabilidad que se tiene hacia los ciudadanos, y que podamos coincidir en muchos temas, y que no nada más el presupuesto, ¿no?, que podamos ir votando otras leyes de común acuerdo y que salgan por unanimidad. Presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Morelos, diputada de 54ª legislatura, Rosalina Mazarí Espín, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, te agradezco la frontalidad a los temas, la claridad, sobre todo para hacernos entender un poquito la dimensión que implica el hecho de la aprobación de este presupuesto 2020, y esperemos que ya les alcance tiempo a los legisladores para revertir este letargo legislativo que se ha vivido, porque hay muchos temas prioritarios para los morelenses y no es precisamente la reforma político-electoral la que más nos interesa en este momento. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay otros temas que son importantes, y la reforma política electoral, como tú lo dices, es un tema que es importante, pero no tan prioritario. Sí. Hay otros temas que sí está esperando la gente que podamos sacar adelante, porque yo creo que hoy por hoy, si hablas también con la ciudadanía de partidos políticos, muchos están así como que, más partidos y más partidos, sí, claro. Y eso a nosotros que nos interesa. A mí resuélveme mi situación, mi desempleo, a mí resuélveme el problema que tengo en el campo, la inseguridad, el problema que tengo de salud, el problema de la inseguridad. Eso es lo que nosotros debemos atender desde la parte que nos toca, porque nosotros somos legislativos, claro. Nosotros hacemos leyes, aprobamos el presupuesto, pero quien ejerce el recurso y quien tiene la política pública al servicio, ahora sí que también de la ciudadanía, es el Poder Ejecutivo. A nivel estatal el gobernador, y a nivel municipal los presidentes municipales. Claro, Presidenta, te agradezco muchísimo como siempre que hayas tomado la llamada, y quedamos pendientes a que posteriormente nos vayas retroalimentando de la vida legislativa que se va dando y los avances que a final de cuentas son medulares para el Estado. Claro que sí, muchas gracias a ti, Rolando, por la oportunidad de que me escuchara tu auditorio, y estoy a tus órdenes. Te agradezco muchísimo. Excelente día. Gracias, muy buen día, gracias. Te agradezco gracias. Mucho. Hasta luego. Hasta luego. Esto es Círculo de Poder, continuamos. Esto fue Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Círculo de Poder.